¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast Metamente. El día de hoy estamos a punto de iniciar un gran tema. El tema de hoy tiene que ver con ¿por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué onda con el ex? ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no puedo dejar a esa mujer tóxica? ¿A ese hombre tóxico? ¿No es así, mi estimado Miguel Nolasco? Díganos, ¿de qué vamos a hablar? Así es, mi estimado Ángel, personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos escuchan. El día de hoy vamos en este segundo episodio a hablar de eso que es muy conocido, pero no muchas veces expresado, que se llama apego. Y lo vamos a catalogar con la metáfora de árbol que nace torcido. Dice por ahí, árbol que nace torcido sirve para columpio. Pues, bueno, se le cae el pajarito. Exactamente. Árbol que nace torcido. Vamos a hablar precisamente del apego, de cómo es que influye en nuestras vidas, cómo nos tuercen, cómo nos destorcemos, cómo aprendemos, ¿sí? Cómo nos podemos desenvolver y cómo nos adaptamos. O sea, cada uno de nosotros, dependiendo de la circunstancia y para qué nos sirve, nos vamos adaptando a este tipo de circunstancias. Precisamente, ¿cómo sobrevivimos sin el apego? Así es. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es bueno apegarse a una persona? ¿Es malo? ¿En qué momento te das cuenta que no está siendo muy bueno o está siendo demasiado exagerado? ¿Desde dónde surge? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Y la etiología? Vaya palabra. La etiología de estas enfermedades mentales que más adelante son un problema, ¿no es así? Así es, ya consideradas un problema de salud público que desafortunadamente no le prestamos tanta atención porque todavía estamos metidos en ese estigma, ¿sí? en esa señalización, en esa etiqueta de que las enfermedades mentales únicamente les pasan a otras personas y a mí nunca me van a pasar. Pero pues bueno, el día de hoy no nos vamos a meter tanto en ese concepto, sino que lo vamos a abordar más desde la necesidad, desde nuestra necesidad de sentirme bien, de sentirme contento con alguien, de sentirme contenta con alguien, pero también en qué momento esos apegos no son muy buenos, qué tipos de apegos existen, cómo los vamos a ir desarrollando, cuáles son más funcionales en comparación con cuáles, y si se desarrollan desde la infancia, desde la primera infancia, cómo una persona a lo largo de su vida va a cargar con la consecuencia de generar un apego no muy sano para él. Jesus Christ, Santo Cristo Redentor, muchas cosas que vamos a ver el día de hoy, pero efectivamente vamos a enfocarlo a lo positivo. Así es. Que el día de hoy, después de escuchar este podcast, digamos, mira, ya algo menos de qué preocuparnos. Por lo menos ya sé de dónde surge mi necesidad, por lo menos ya sé por qué estas características de autoestima, de autoconcepto, de autoaceptación, desde dónde surgen y cómo puedo trabajarlas en mí, para mí y por mí. Perfecto, mi estimado. Vamos a comenzar de entrada. ¿Qué demonios es el apego? ¿Qué rayos es el apego, mi estimado Miguel Nolasco? Yo lo puedo entender a que es algo a lo que me siento atraído, es algo que me genera una necesidad, es algo que siento. El apego es ese vínculo que se establece en los primeros momentos de la infancia, o en qué momento me empiezo a apegar a las cosas. Bueno, pues entendemos como el apego efectivamente como ese lazo afectivo, ese lazo de sentirte parte de, ¿sí? Que surge efectivamente desde los primeros momentos de vida. Es decir, ¿cómo es esto de los primeros momentos de vida? Como tú bien sabes, desde el nacimiento los bebés traen una programación, vamos a llamarle así, a su instinto de sobrevivencia, ¿sí? El apego como tal, la función principal es
el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad de todos y cada uno de los seres humanos que tenemos, pues ahora sí que la dicha, el placer y el gusto de estar en esta vida. Ok, entonces el apego en los primeros años de vida o en los primeros inclusive meses de vida nos sirve para sobrevivir. Así es. Es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir. Es correcto, ustedes sabían que cuando un bebé nace tiene ciertos reflejos instintivos que les van a servir para alimentarse, para sostenerse, como por ejemplo el reflejo de succión. Bebés que inclusive le acercan la manita a un objeto, el dedo, un pezón, porque obviamente se va a alimentar de lactancia materna. El bebé instintivamente sigue ese objeto con la boca. Bueno, ese reflejo le permite alimentarse. Sí. Es una habilidad nata que tiene el bebé. Así es. Eso tiene que ver con el apego, mi estimado. Claro que sí, definitivamente. Bueno, vamos a partir de esto. O sea, si ya quedamos que la función del apego es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad de cada individuo, debemos considerar dos características fundamentales. Primero, el apego se establece con dos sistemas. El primer sistema es el exploratorio, es el que acabas de mencionar, ¿sí? El apego exploratorio es cuando el bebé a través de los sentidos comienza a relacionarse con el ambiente, a relacionarse con el espacio en el que está. Es este llamado reflejo de succión, es el reflejo cuando el niño de repente le toma sus manitas y siempre sus manos están cerradas. Si tú se las abres y le metes tu dedo, tu mano o algún objeto, el niño lo va a sostener, ¿sí? Y se llama reflejo prensil. Y me da un poquito de risa porque hay muchas personas que se sienten bajados del Olimpo, pero recuerden que somos animales racionales. Estos reflejos instintivos están en nuestra memoria porque primitivamente nos servían para sostenernos de nuestros padres, sostenernos del lugar en donde nos colocaban, nos permitía sobrevivir a la intemperie. Y sobre todo este reflejo, así como es instintivo, surge por la necesidad de aferrarnos a algo. O sea, es ese aferrarte a algo genera este concepto de seguridad. No únicamente es aferrarte para sentirte protegido, sino también es aferrarte para sentirte seguro o segura del lugar en el que por eso se sienten bien los abrazos, ¿acaso? Exactamente. Por eso muchas veces la necesidad de sentir que algo te pertenece. Sí, de ahí viene este concepto del apego, sentir que algo te pertenece. Que te da seguridad. Y por ende que perteneces a algo o a algún lugar. Y eso es lo que te permite ese sentido. Es correcto, porque el apego no solo aplica a la posesión individual, sino que tú te sientas parte de, que eres también, perteneces o eres de alguien. Como sabemos, nosotros nos desarrollamos en una sociedad. El ser humano está, digamos que premeditado a ser parte de una sociedad, a funcionar dentro de una sociedad, y el concepto de pertenencia que desarrolles dentro de esa sociedad determinará la funcionalidad que tienes. O sea, que si yo no me llevo bien con mis compañeritos de la escuela, si me cuesta relacionarme con mis compañeros de trabajo, si por lo contrario es una persona muy extrovertida y muy segura, tiene que ver con ese apego en las primeras definitivamente, como lo mencionábamos ya en su momento, este apego nos va a ayudar a desarrollar el concepto psicológico y la formación de la personalidad. Recordemos que la personalidad es la construcción que nosotros como personas tomamos de distintos modelos y los hacemos propios, pero desde nuestro toque. Es así como eres como el chisme de tu cosecha. Escuchas las cosas de los demás y le pones de tu cosecha. Entonces establezcamos algo. El apego se va a componer de tres cosas, ¿no?
del componente o construcción mental, de la unión afectiva y específicamente va a tener un papel determinante en nuestras conductas. Así es. Depende de eso, de la funcionalidad o el buen desarrollo del apego, porque el apego no es malo, ¿sí? El apego no es malo, es necesario. Pero en esos primeros meses de vida, posteriormente, claro, dependiendo del medio ambiente en el que nos desarrollemos, el apego puede tornarse algo negativo. Sí. Llegaremos a ese punto, pero me gustaría que me explicaras cómo se establece el apego, mi estimado Miguel Nolasco. Ok, bueno, como ya lo habíamos mencionado, tiene dos vertientes. Tiene la vertiente exploratoria, que es la que determina la funcionalidad del bebé en cuestiones, si así lo queremos poner, del sentido de supervivencia. Y tenemos el afiliativo, es decir, la afiliación. ¿Cómo es esto? De una forma, el exploratorio, tenemos los sentidos, ¿sí? El niño no únicamente nace con el reflejo de succión, sino también nace con el sentido del olfato. El sentido del olfato es el que determina la guía del bebé desde el momento en el que nace hacia dónde se va a dirigir para tomar su De hecho, va más allá. Percibe las feromonas de la madre, que pues obviamente surgen del área donde se va a alimentar, en este caso del seno materno. Así es, y una vez que el niño ha desarrollado a través del sentido del gusto, del olfato y del oído, porque recordemos que los niños desde los primeros meses de formación ya escuchan. Desde el 6º mes de vida intrauterina se forma el oído y el bebé, bueno, no se le puede llamar bebé en ese entonces, se le llama feto, pero ese tema lo hablaremos también más adelante. Ya escucha la voz del padre, escucha la voz de la madre, escucha los latidos del corazón de la madre. Por eso, aunque uno no sea un gran cantante, cuando le cantas a tu hijo, se tranquiliza. Exactamente. Seas papá o seas mamá. O lo carga la mamá, lo recuesta aquí, escucha el corazón y se tranquiliza. Así es. Pues bueno, además de este concepto exploratorio, en el que pone la funcionalidad de todos los sentidos, porque son todos, o sea, son todos los sentidos los que interactúan con el niño. Está el afiliativo, es decir, el contacto de ya el bebé con otra u otras personas. Es decir, no únicamente es el escuchar la voz de papá, sino también sentir el abrazo de papá, oler el aroma de papá, identificar estas características a través del olfato y del oído, además del gusto, porque como también sabemos, desde que nace un bebé, el desarrollo de la vista aún no está totalmente desarrollado, válgase la redundancia, al 100%. Es correcto, después de los primeros 6 meses, 4 meses, empieza a agudizarse los demás sentidos, específicamente el de la vista. Sí, y empiezan a ser más nítida la imagen. Entonces el niño ya puede relacionar lo que huele, lo que oye con lo que ve, ¿sí? Mi estimado Miguel, tenemos entonces que este tipo de situaciones de que escucha, ve, va generando cierta predilección desde los primeros meses de vida por personas, por cosas, por inclusive formas, colores. Así es. Olores. Y conforme va desarrollándose en edad y en habilidades cognitivas, empieza a socializar cada vez más con otros grupos de personas. El primero con el que los niños, con los bebés, los primeros con los que los bebés socializan es con la familia. La familia es el primer grupo social con el que se relaciona un infante, ¿no es así? Así es. ¿Y por qué tomamos el apego desde la infancia? Porque el apego no surge cuando eres novio de alguien o cuando eres novia de alguien. El apego no surge cuando te decepciona alguien. El apego no surge cuando te separas de alguien. Eso surge cuando te hace recordar el apego que probablemente no resolviste en su momento. ¿Sí?
Wow, es el Lego que nunca me compraron. Exactamente. Bueno. Esa pieza es la que le falta. Exactamente. Entonces, fíjate, luego de repente, hasta cierto punto nosotros decimos, es que no puedo dejar la relación porque estoy apegada a él. O lo culpamos, no puedo dejar a esta mujer porque la que pasó anteriormente me hizo mucho daño. Así es, y entonces viene desde la infancia. Por eso es importante que desde la infancia, ahorita a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, tengan en cuenta que el apego no surge de una necesidad temporal, sino que surge desde una necesidad permanente. Es decir, constantemente necesitamos estar revisando por qué situación me encuentro o me siento de esa forma. Entonces, entendamos algo. Estos 10 minutos que llevamos, podemos decir que el apego es el encargado de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza y de convivencia en general. Así es. Cuando este concepto de apego y resolución de sensación de amenazas no es bien resuelto, vamos a tener broncas. Y vamos a tener broncas canijas en la familia, en las relaciones personales, en las relaciones de autoestima y en las relaciones sociales. Por ejemplo, si yo tengo un padre, una madre, que no me dan esa seguridad en los primeros meses inclusive de vida, años de las primeras etapas de la infancia, voy a tener un apego distinto con ellos, va a afectar mi vida adulta, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, vamos a llegar al momento en el darnos cuenta que todo concepto de apego puede ser reorientado. Todo concepto de apego puede ser reorientado y dependerá mucho de nuestras características y disponibilidad. Resumamos entonces lo que llevamos hasta el momento. 1. El apego es un vínculo afectivo. Es correcto. 2. La función principal del apego es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de nuestra personalidad. Y la supervivencia de los niños de las primeras etapas. Número 3 es exploratorio y afiliativo. Es decir, exploratorio tiene que ver con los sentidos y afiliativo es el contacto del bebé o de la persona con otras personas. Es así como vamos a poder reforzar este concepto de apego positivo. O sea que es parte fundamental de nuestra personalidad futura. Así es. Ahora, ¿cómo se va a componer, cómo se va a estructurar este apego? Bueno, básicamente tenemos 3 componentes. En primer lugar está la construcción mental, ¿sí? En segundo lugar está la unión afectiva y en tercer lugar vamos a tener el desarrollo de la conducta. Vamos a más o menos a ir identificando cada uno de estos de una manera muy breve. Si se compone de 3 componentes, entonces la construcción mental establece la relación de pertenencia, lo que mencionábamos hace un momentito. ¿Sí? Es cuando la persona se siente que pertenece a algún lugar. De alguna u otra forma, en algunas ocasiones, el no llegar a esta construcción mental no nos permite poder establecer esa relación de pertenencia con otras personas. A ver, pongamos un ejemplo. Si falta uno de los padres y tengo ese problema de seguridad y no se establece bien el apego ahí, más adelante eso va a influir en cómo me relaciono con los demás grupos sociales. Sí, definitivo. Así en esa construcción mental en la que se establece el sentido de pertenencia, al no establecerlo desde el principio, no pertenezco a un matrimonio normal, no pertenezco a una familia normal, va a dictar nuestro comportamiento en los futuros grupos sociales. Así es, porque esta construcción mental nos programa para la incondicionalidad. Es decir, cuando eres incondicional a
alguien. Es que yo cuando escucho la incondicional me recuerda a Luis Miguel. Él empieza a sonar de cabeza. La que no espera es manzana. Pero fíjate, de alguna u otra forma, este concepto de construcción mental y de incondicionalidad es cuando tú aferras o centras tu apego. Por ejemplo, lo mencionabas hace un momento, la familia es el primer núcleo. La familia es el primer núcleo de apego, ¿sí? Entonces, es en este momento en el que la persona desarrolla la incondicionalidad a la familia. Puedes hacerle, ya de grandes, hacer lo que quieras, ponerle las broncas, pelearte por la herencia, reclamar cualquier cosa, pero cuando algo pasa en esa familia, tu apoyo es incondicional. Puedes dejar de hablarle a la hermana, al hermano 5 años, 10 años, pero si en realidad en algún momento la construcción mental que se establece dentro de lo que es la pertenencia a la familia, de manera incondicional vas a estar ahí por ellos y para ellos. Es ese sentimiento, muchas veces dicen, es que la sangre llama, es que no puedes traicionar a tu propia sangre. Es ese sentido de sentirnos uno con ese grupo de personas que es nuestra familia. Por eso es incondicional. Te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan. Ojo, siempre y cuando este concepto de apego, de construcción mental, se lleve a cabo de una manera positiva, ¿sí? Okay, porque recordemos también que muchas veces la familia te trata tan mal que no evidencias, no te sientes parte de esa familia, y llega un momento en el que te viene valiendo lo que les pase. Eso viene de la mano del segundo punto que establece el apego, que es la unión afectiva. No solo basta con que tengas tus 2 padres, tu hermano, tu abuelito, tu abuelita, que todo vaya bien, sino los sentimientos, ya sea de alegría o de bienestar, que se generen en ese grupo social. Eso le conocemos como unión afectiva. Es decir, la unión de afecto que tienes con las personas. No únicamente se trata de que tengas una familia, de que lo tengas todo. Una familia que materialmente es funcional, sino que afectivamente eres correspondido. Porque como tú sabes, tanto en la familia como en una relación, si das más de lo que recibes, o al contrario, si recibes menos de lo que das, te afecta. Te cansa, te hostiga, te lastima, ¿sí? te hace sentir. Mi estimado Miguel Nolasco, esto tiene que ver con ese concepto que muchas veces mencionan las personas de vives en una jaula de oro, en la que todas las necesidades están cubiertas, sí, pero no hay deficiencias ni carencias económicamente hablando, pero sentimentalmente hoy en día tenemos desgraciadamente muchos casos de personas, padres de familia, madres de familia, que la misma actividad diaria, las mismas responsabilidades, el mismo desarrollo de la sociedad les impiden estar de manera constante con sus hijos. Y entonces llega el momento en el que papá, mamá o algún otro familiar que esté a cargo del niño, a manera de compensación, ¿sí?, comienza a caer en este vicio de que lo material, de creer que lo material compensa lo sentimental, y no necesariamente es así. Sí, lo material te da seguridad, lo material te da tranquilidad, lo material te facilita muchas cosas. El dinero no es la felicidad. Ese es un problema grande. ¿Cómo la facilita? Mi estimado, entonces, esos infantes que estas personas tratan de complementar ese cariño con cosas materiales, le puede afectar a tal grado que más adelante piense que solo el materialismo le da felicidad. Y no solamente eso, sino que van a estar apegados a algo que de alguna u otra forma no les va a traer buenos resultados. Y es donde el árbol se empieza a torcer. Exactamente. Sí, ¿por qué razón? Porque recordemos que al final del día los niños son bien inteligentes, ¿sí? O sea, ya nosotros ya lo hablamos, los niños son, porque ya no somos niños, ¿sí? El niño desconoce el nivel de su inteligencia, pero fíjate,
Un niño es tan inteligente que buscará cualquier estrategia, cualquier forma, cualquier medio para encontrar parte de su identidad, para encontrar ese concepto de apego emocional necesario para el desarrollo de su personalidad, su desarrollo psicológico y el desarrollo de su cuidado. Pongamos un ejemplo coloquial. Un matrimonio joven. Se embarazaron por ahí de los 15, 16 años. Normalmente así pasa, el varón es el que tiene mayor grado de incidencia en el abandono. Desgraciadamente. Se va a trabajar a Estados Unidos, se acuerda que tiene un hijo. Sí se acuerda. Sí se acuerda. O lo trata de recuperar y le compra cosas, le manda cosas, y esa es su forma de demostrarle afecto. Así es. Generando un apego erróneo, lo que mencionábamos previamente. Tenemos entonces que se genera también competencia entre padres. La mamá que pues que todo le da y que pues el niño se empieza a sentir más seguro por esa estabilidad económica que le da el padre. Ella también empieza a competir comprándole cosas o permitiéndole cosas. La falta de límites. Estableciendo cada vez límites menos seguros, dejándolos muy amplios, muy abiertos, permitiendo que tenga conductas desfavorables. Y ahí viene el tercer componente, la conducta. Sí, ahí está la conducta. Una conducta, se supone, en teoría, dentro de lo que es los tres componentes, la conducta viene a focalizar de manera considerable el contacto con la persona. Es decir, el niño comenzará a darse cuenta, retomando el tema del ejemplo del papá en Estados Unidos, la mamá acá, el niño tomará entonces la decisión de enfocar su buena conducta o su mala conducta dependiendo de la necesidad que le estés cubriendo. Si tiene una necesidad de afecto y mamá está acá, pues la conducta va a ser positiva hacia la mamá. Pero si tiene una necesidad material y papá se la manda, entonces la conducta va a ser en favor del papá. Entonces veamos ahí de alguna u otra forma lo que les decía, los niños son demasiado inteligentes que encuentran la manera de subsanar estas necesidades. Aquí también nos enfrentamos a otro problema. Muchas personas les cuesta demostrar afecto. ¿Cómo le demostrarían afecto una pareja separada a ese niño? Estando hasta Estados Unidos el papá, estando la mamá ahí con él, pero muchas veces las madres, y están en todo su derecho, empiezan a rehacer su vida. Sí, definitivo. Buscan otra pareja, igual que tienen otros hijos. ¿Cómo se puede lograr capacitar tal vez a esos padres para que demuestren un afecto sano? Recordemos que el afecto tiene estas características de ser exploratorio y afiliativo. Es decir, no únicamente basta con decirle al niño te quiero. El niño tiene que sentir que lo quieres. Pero no puedes decirle que lo quieres y al niño sentir que lo quieres si estás en otro lado. Necesariamente necesitas la afiliación, es decir, el contacto con la persona para reforzar. Por ahí dicen una frase que me gusta mucho, que la persona que siempre se ausenta deja de ser necesaria. Y yo me sé otra que dice, la tierra es de quien la trabaja. Sí, pues esto aplica en realidad, por ejemplo, con los hijos, ¿sí? Y no queremos caer en el concepto de decir que si desatiendes a tu hijo, entonces ya no tienes derecho a estar con él. No. A lo que queremos llegar con esta afirmación es que mientras más refuerces el contacto físico con tu hijo, con tu hija o con las personas a tu alrededor, mejor podrás subsanar el apego que tú en su momento no pudiste resolver y al mismo tiempo ayudar a las nuevas generaciones a generar un apego productivo, un apego positivo, un apego funcional. Ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se establece el apego? ¿Sí?
porque ya vimos las características, pero bueno, me va a decir, bueno, yo cómo sé que estoy apegado a estas personas, cómo me doy cuenta que ese apego está establecido. Pues bueno, regularmente es durante el primer año de vida de los bebés en los que se genera este vínculo con objetos, con personas, con sonidos, con olfato, etc. Es decir, en el primer año de vida es en donde el niño puede comenzar a generar esa memoria de sus experiencias. Y ahora ahí viene algo interesante, controversial, unas etapitas que propuso por ahí un psicólogo, ¿no? O mentalista, científico. ¿Cómo se llamaba? Creo que era un tal Sigmund Freud. Sigmund Freud, así es. Él hablaba ¿Qué nos decía él? De las etapas del desarrollo. Oral, Fálica, sexual, anal, sí, oral. Oye, suenan a palabras ahí medio medio turbulentas. Dependiendo del concepto que le quieras dar a esas afirmaciones. Claro. Sí. Bueno, recordemos que, para dejar claro, el apego se establece durante el primer año de vida con las personas o con la persona y con las que se tiene más contacto. Sí. Es decir, durante el primer año de vida, el bebé o la bebé establecerá el apego con las personas con las que tienen más contacto, mamá, papá, hermanos, etc. Y curiosamente, es en este primer año en donde aparece lo que le tenemos o lo que conocemos como el miedo a los desconocidos. Es por eso que de repente los niños que tienen 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, te lo dan a cargar y empiezan. Pierden a papá, pierden a mamá y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque no identifica físicamente que sea la persona, sí, porque no identifica visualmente que sea la persona. Pongamos el ejemplo. Vas a conocer al nuevo integrante de tu familia, ¿no? Por ahí nace un bebé, te lo quieren dar a cargar y empieza a llorar. Y no se deja. ¿Por qué? Precisamente es por esta situación que mencionas. Sí, definitivamente. Sí, claro, porque el niño no ha explorado a esta nueva persona, ¿sí? No ha encontrado ese sentido de afiliación. Es decir, ¿yo por qué tengo que estar contigo si tú no estás conmigo? ¿Sí? Entonces, o les da pena ya más grandes. Porque todavía llega la tía que nunca conocí hasta que tenía yo como 8 años. Llega a pellizcarme mis mejillas, a pellizcarme mi lonja también, a abrazarme, igual a darme un regalo. Y te dicen que seas amable con ella y te cuesta mucho. Saluda a la tía, dale un beso, abrázala. No. O sea, es un evento en donde chocas contra pared, porque si yo haciendo una regresión a la infancia, te genera esta sensación de miedo, de angustia, de no la conozco. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Sí, exactamente. Sí. Y entonces no se genera un vínculo con esa persona. No un vínculo, y peor aún es cuando los padres obligamos a los hijos, ¿sí?, a tratar bien a los adultos. Y fíjate que de alguna u otra forma, si tú obligas al hijo a tratar bien a un adulto, desgraciadamente no sabes con qué intenciones ese adulto va a tratar bien a tu hijo. Sí, y entonces puede que en algunos temas o en algunas ocasiones se detonen casos que van más allá de llegamos a un punto controversial. Un apego mal enfocado puede facilitar el abuso sexual del menor. Definitivamente. Y no únicamente el apego mal enfocado, sino que los padres obligando a los hijos a respetar, a callar, a dirigirte a un adulto que no está dentro de tu círculo familiar porque ni explorativa ni afiliativamente has tenido contacto con él. Fíjate qué daño le hacen a un niño al decirle tienes que obedecer y respetar a tus mayores. Y peor aún, le tienes que hacer caso a todo lo que te digan. Y ahí ya te programan, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el adulto, de alguna u otra forma, o la persona
mayor o una persona que esté en un nivel de jerarquía más elevado que un niño, el niño siempre lo va a ver como algo superior. Y sobre todo cuando es un familiar que no conoces. Sí, definitivamente. Con mayor riesgo. Entonces empezamos a detectar esos focos rojos, ¿no? Así es. Debemos de educar al infante con afecto, debemos de hacerlo entender que si algo no le gusta, que no lo pueden obligar. Y sobre todo, más que lo entiende el infante, que lo entendamos nosotros como adultos. ¿Sí? O sea, porque muchas veces los niños, las niñas pueden poner sus límites, pero nosotros como adultos no estamos acostumbrados a respetar límites. Y cuando tú no estás acostumbrado a respetar límites, ¿sí? Es cuando te sientes agredido. ¿Pero por qué te sientes agredido? Por alguien que está poniendo sus propios límites. Ahí entonces ya hablamos de que no resolviste de ese apego y que en unos minutitos más lo vamos a Ahora, no piensen que queremos crear niños mal creados, tampoco. No. Vamos a dejar muy claro que una cosa es establecer límites, una cosa es establecer un vínculo afectivo sano y otra cosa es la disciplina y los modales. Así es, ya poco a poco vamos a ir notando esta diferencia. Ahora sí me gustaría dejar muy claro este concepto de que el apego es el encargado de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. ¿Sí? Por eso de repente los niños, cuando los llevas a la calle, niño de 2 años, niño de 3 años, ¿qué se llevan? Se lleva un juguete, se lleva un carrito, se lleva la muñeca que más le gusta, se lleva la cobija que se tapa, ¿sí? Se pone sus zapatos preferidos o la ropa que le hace sentir mejor. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque llevar a un niño a un espacio desconocido, si está apegado a mamá, a papá, al hermano, a la hermana o a algún objeto, le va a generar seguridad en situaciones en las que él se sienta amenazado. Como por ejemplo el primer día de guardería, sí, el primer día de clase de la primaria, el preescolar, o sea, la mamá que está, o el niño que está muy apegado a mamá y que nunca el niño ha estado ni afiliado, ni mucho menos ha explorado un espacio nuevo. Cuando la mamá llega y entrega al niño a la educadora, ¿sí? El niño es una persona que nunca ha visto, que nunca le ha hablado, con la que nunca ha convivido. Obviamente que el niño se ha generado un vínculo afectivo. Se va a sentir invadido, se va a sentir amenazado, se va a sentir inseguro. ¿Y cómo va a contrarrestar eso? Con su juguete favorito, con su prenda favorita, con aquel objeto al cual ha generado él un apego que le genera seguridad. Y eso es llamado también un apego positivo. Eso es bueno. Eso es necesario. Hay tipos de apego, no todo es malo, no todo es bueno tampoco. ¿Cómo podemos destorcer o evitar que se empiece a torcer ese árbol? Identificándolo primero. Lo primerito, reconocer, identificar. Así es. ¿Qué es un apego seguro para empezar? Bueno, para iniciar el apego seguro tiene que ver con lo que llamamos de la incondicionalidad, ¿sí? Es decir, cuando el niño de manera incondicional está en su familia, está en su grupo, que le genera esa seguridad, esa tranquilidad. El niño que sabe que su cuidador no va a fallar. ¿Quién es su cuidador? Su mamá, su papá, su hermano, su tío, su abuelita, quien sea. Sí, ahora, es la característica. Antes de que sigamos avanzando, ahorita que mencionaste esto, se me acaba de venir a la mente una situación. Partamos desde el punto en el que mencionas que el apego seguro está caracterizado porque el niño sabe que su cuidador lo va a cuidar bien, valga la redundancia. Su cuidador no le va a fallar. Ahora, ¿qué pasa? No obligatoriamente tienen que ser los padres, ¿no? No, por eso. Porque habrá casos lamentables en los que a veces la madre muere durante el parto. O no necesariamente también eso, puede ser papá y mamá trabajan y entonces el niño se queda con la niñera. Hay muchas situaciones, o simplemente papá y mamá se separaron y se queda con los abuelos, no necesariamente con la niñera, o
y entonces se apega a la encargada de la guardería. Es decir, el apego seguro va a crearse cuando el niño se siente querido, aceptado y valorado. Esa es una información muy positiva para los que piensan adoptar. Exacto. No necesariamente la sangre ya, tal vez sí. Científicamente sí hay predisposición genética a ciertas características que compartes por ser de la misma familia. Pero la parte mental, la parte psicológica en la cual se genera afecto y seguridad influye mucho para ese sentido de pertenencia a ese apego, ¿no? Claro que Entonces, sí. no forzosamente el apego seguro se debe de dar exclusivamente con la familia. No. Y creo que es muy importante este parteaguas, porque la pareja no es alguien de tu familia. Exacto. Y también se debe de establecer ahí un apego seguro. Así es, por eso es importante que nosotros desarrollemos ese apego seguro cuando nos sintamos queridos, cuando nos sintamos aceptados y valorados. Muy buena reverencia. Esto aplica después en distintos niveles de la vida. Claro. En tu pareja, en tu trabajo. Puede ser que no nos sintamos seguros ni valorados ni queridos por un jefe que pues no resulta ser como lo pintaron. Te bajó el sol, la luna y las estrellas y te das cuenta que la realidad es otra. Y entonces te sientes desvalorizado. Y entonces no generas sentido de pertenencia, no te apegas al trabajo, y hay reacciones y actitudes que hacen que te veas irresponsable, falta de compromiso, ¿sí? O que no te pones la camiseta. Pero también de eso vamos a hablar Ya, próximamente. más Liderazgo. Muy buen tema. Que bueno, ahora ya sabemos qué es lo que caracteriza el apego seguro o por qué razones se debe de llamar apego seguro. Ahora, ¿qué problemas pueden aparecer en caso de que haya esta carencia del apego seguro? Es decir, ya sabemos qué es lo que necesitamos para que esté bien. Y si no me siento querido, y si no me siento aceptado, y si no me siento valorado, desarrollo ciertas predisposiciones, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, a conductas nocivas. Así es. Por eso es importante que este apego seguro lo podamos trabajar e identificar de manera adecuada. Se tienen por ahí algunas, puede ser así, algunas referencias de que personas que no están apegadas o que no desarrollan este apego seguro de la mejor forma, como bien mencionadas, sí pueden aparecer rasgos de ansiedad y de depresión. Y de falta de relacionarse con otras personas, ¿no? Así es. Aparece algo muy interesante. Personas que se aíslan, que tienen miedo a que les hagan daño, que no socializan. Eso es porque no tuvieron un apego seguro. Así les falló su cuidador, les falló alguien en quien confiaban mucho desde chiquitos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te vas, por ejemplo, tú cómo te vas a dar cuenta que alguien te falla desde chiquito? Tú cuando eres pequeño no captas muy bien cuál es en realidad la funcionalidad o la función de alguien. Imagínate que de repente eres pequeño, tu cuidador es tu mamá y de repente se separan con tu papá. Te fallaron. Tú no sabes lo que hay detrás de todo eso. Ellos te fallaron, para ti te fallaron. Desde ese momento creas inseguridad, ¿sí? Desde ese momento comienzas a generar ciertos rasgos de ansiedad, ¿sí? Y al llegar a una etapa adulta detonan con características de depresión, ¿sí? O sea, por eso era importante revisarlo desde el principio. Porque ¿qué pasa cuando la persona que está a la que estás bajo el cuidado no te cubre esa necesidad? Y eso fomenta que se generen mecanismos de defensa a los cuales después te vas a pegar. Así es. Entonces, punto número 3 dentro de este apego seguro: ¿cómo le hago
para que yo pueda generar un apego seguro. Ya quedamos que el apego no es malo. Muchas veces lo malo es expresarlo de una manera que pueda lastimar o afectar a alguien más. Entonces la respuesta a la pregunta es ¿cómo lo fomento? Hay que establecer límites. Es correcto. Hay que establecer reglas, hay que establecer normas que permitan el desarrollo de los niños, de las personas en conductas adecuadas. No todo es dar cariño, no todo es consentir. Así Lo es. mencionábamos hace rato, no se trata de formar niños malcriados o sobreprotegidos o con este complejo de que todo se les da. Ajá. Se deben de establecer límites, se deben de establecer normas, la disciplina y la educación, los modales son necesarios para que pueda ser funcional. Ahora, recordemos algo para las personas que nos escuchan y que nos ven y que tienen hijos o que tienen sobrinos o que tienen pequeños en casa. Lo que te piden los niños no es tanto porque lo necesitan, sino porque únicamente quieren saber hasta dónde puedes dar. ¿Sí? Okay. Y cuando no das lo que ellos creen que quieres, lo que ellos creen que tienes que dar, entonces comienzan a reflejarse, comienzan a revelarse, ¿sí? Con las personas. Vaya, vamos ahí ya sintiéndonos identificados, me imagino. Ahí varios de ustedes ya andarán detectando ciertas situaciones. Y a lo mejor tal vez no tanto en el apego seguro, sino en los que siguen. En los que siguen, que vamos a ir avanzando en este podcast. Ya conocimos el apego seguro, ya vimos que no lo hace seguro, que cómo volverlo, cómo generar ese apego seguro. Ahora vamos a hablar de lo negativo. El apego ansioso, el apego ambivalente. ¿Qué pasa cuando el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad? Ya lo mencionamos. Situaciones de angustia, de ansiedad, de depresión, desviación de conductas, se empieza a torcer el árbol. Así es. Bueno, antes que nada, en psicología, ambivalente significa expresar emociones, ¿sí? O dar a conocer emociones o sentimientos contrarias. Sí, porque un contador va a tener un término distinto, pero recuerden que estamos abordando el apego desde un punto científico enfocado a la salud mental, utilizando la psicología y también un poco de la biología. Así es, entonces recordemos, ambivalencia es esa expresión de emociones o sentimientos contradictorios, es decir, cuando te sientes enojado pero al mismo tiempo contento, cuando te sientes triste y al mismo tiempo decepcionado. Oye, eso tiene que ver con... Ay, me caes mal, pero me encanta. Rasgos medios masoquistas. Sí, claro. ¿Por qué razón? Miren, el apego ansioso o ambivalente se va a dar cuando el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, ¿sí? Es cuando se va a dar ese apego ansioso o ambivalente. Es decir, las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo, son la angustia, obviamente exagerados, ¿sí? Es ese concepto de miedo al abandono. Cuando el niño, imagínate, volvemos al ejemplo del niño del preescolar, ¿sí? Ok, a ver. ¿Cómo sería ¿Cómo sería una sensación ambivalente? El niño de preescolar está muy emocionado por entrar al preescolar porque es una etapa muy bonita, es una etapa que tiene muchas expectativas. Porque va a conocer nuevas personas, porque va a hacer amigos, porque le dijeron que ahí hay muchos juegos, juguetes, que van a jugar, que van a correr, que van a aprender. Ajá. Y al niño le da esta sensación de gusto, de que bueno, va a entrar a un nuevo ambiente, pero también de miedo. ¿Y si mi mamá no viene por mí? ¿Y si me olvidan aquí adentro? ¿Sí? Sí, y entonces el niño comienza con esa ambivalencia. Esa es la ambivalencia. Tengo mucha emoción de entrar al preescolar, pero también tengo mucho miedo de que, ¿qué tal si me pasa algo? ¿Sí?
¿Qué tal si se me aparece el malamén? El malamén. Sí, Cuídanos el malamén. Bueno, ese malamén, cuánto daño ha hecho. También situaciones en las que el niño está acostumbrado en casa. Por ejemplo, ¿quién me va a dar mi leche? ¿Quién me va a dar comer? ¿Quién me va a ayudar a ir al baño? Eso no se les ocurre hasta que les da. Hasta que les dan ganas y suceden accidentes. Sí. Sobre todo. No tanto porque el niño no sepa controlar sus esfínteres. Esfínter es todo aquello que el cuerpo desecha principalmente, ¿sí? Orina. Aquella estructura anatómica por la cual se desechan sustancias. Así es. Bueno, resultados del metabolismo del cuerpo. Así es, esfínteres es decir, hacer popó y hacer pipí. Esos son esfínteres, ¿no? Y otra cosa. El lugar por donde se hace popó. El niño puede tener bien controlados sus esfínteres, pero generar o tener un tema de demasiada ansiedad o ansiedad en extremo puede hacer que pierda el control de estos esfínteres. Recordemos que a partir de los 2 añitos, sí, aproximadamente comienza con este ensayo, pero pues bueno, a nosotros nos sucede también. Si en algún momento que tengamos mucho estrés, mucha ansiedad, durante un accidente, podemos tener náuseas o nos puede ganar del baño, y eso es algo que sucede muy comúnmente. Bueno, entonces el niño desarrolla este apego ambivalente cuando no confía en sus cuidadores, ¿sí? Y cuando tiene estas emociones. La angustia exacerbada o la angustia exagerada a la separación, este miedo a la separación, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Es decir, el niño que se queda llorando, el niño que la educadora trata de controlarlo, el niño que más o menos va controlándose y por aquí se acuerda de la mamá o del papá y otra vez vuelve a caer en este llanto, y cuando ve a la mamá o cuando ve al papá, en lugar de que se tranquilice, le suelta más todavía porque se siente traicionado. Me abandonaste aquí. Yo confiaba en ti y me dejas. Yo deposité todo lo que tengo mío en ti y mira con qué me pagas. Se me ocurren varias situaciones. ¿Les recuerda algo eso? Cuando te llevan al médico por primera vez. Cuando te llevan al dentista por primera vez. Sí. Cuando, por lo regular, las primeras veces en las que no estás en un ambiente que conoces. Ahora, eso se va a manifestar hasta la etapa adulta. Habrá situaciones claro. en las que, a ver, quienes estudiamos fuera, el primer día que haces tus maletas y te vas a esa nueva aventura de la universidad, te llevas muchas cosas. Ya después que vas conociendo el ambiente, haces amigos, te generas ahí un ambiente seguro, luego ya no te llevas tantas. No, porque recuerda que estamos apegados. Entonces te llevas cosas que te recuerdan algo, que te hace que te generan seguridad, ese sentido de pertenencia a tu hogar, esa seguridad de tu hogar, porque vas a un lugar diferente, vas a un lugar desconocido. Entonces, como el niño del preescolar que se lleva sus juguetes, el niño de universidad se lleva a su novia. Se lleva sus cosas. Se lleva cosas que son necesarias y que le generan seguridad a él estando en otro lugar. Claro. Sí. Bueno. Hasta el papel de baño te llevas como si no pudieras comprar más allá. El cepillo de dientes. Bueno, ese sí es muy importante. Muy importante. Pero bueno. Ahora, ¿cómo podríamos tener o qué tipo de consecuencias nos podría traer el apego ansioso o ambivalente en la vida adulta? ¡Wow! Así que digamos, órale, si es cierto. Y aquí es lo que decíamos, nos vamos a comenzar a identificar. Bueno, en primer lugar, la persona tiende a buscar a alguien que pueda calmarlo o calmarla y a exagerar sus emociones y necesidades para conseguir que la otra persona, ¿sí?, que está emocionalmente cercana con él, esté ahí en todo momento. Híjole, mi estimado, desde ahí yo ya voy percibiendo algo negativo. Eso te va a generar dependencia. Vas a ser dependiente de esa persona. Así es. Las personas adultas que tienen este apego ambivalente son las dramáticas.
Las dramáticas. Sí, son las dramáticas, o sea, Uy, no puedes. No me vayan a pegar, yo no lo dije. Yo no lo dije. Las Por ahí sí, no nos metamos en broncas, pero las personas dramáticas que se imaginan un panorama fatalista o catastrofista. Sí, o sea, las personas que ustedes logren identificar que tal vez son dramáticas es porque tienen un apego ansioso y ambivalente no resuelto. Sí, entonces son esas personas que de alguna u otra forma no pueden encontrar digamos que la manera, la forma de poderse relacionar con alguien, y todo lo dramatizan, todo lo exageran, todo lo exacerban. Bueno, tenemos entonces ya un poco menos de tiempo para ir finalizando. Así es. Pero lo importante de esto es que estamos aprendiendo a detectar. ¿El árbol se puede destorcer? Sí. Podemos detectar el apego ansioso y ambivalente, el apego seguro, podemos detectar los demás tipos de apego, como lo viene siendo el apego evitativo. Uno más. Bueno, en el caso del evitativo, ¿sí? del apego evitativo, se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento, es decir, van generando ciertas resistencias. Y esas conductas de distanciamiento, por ejemplo, es cuando no lloran cuando se separan del cuidador, cuando, digamos en pocas palabras, les viene cayendo madres. ¿Quién esté ahí? Mira, vamos a tener ahí una situación en la que tal vez viene por un reflejo de que esto no me gusta, esto no lo quiero, esto me hizo daño, esto lo hago a un lado, ¿no? Así es. Va a evitar ese tipo de cosas o situaciones que no le gustan. Así es. Ya me falló una vez, no vamos a continuar ahí. La persona va a desarrollar una autosuficiencia compulsiva, es decir, algo que pareciera que es autosuficiente, pero en realidad no es autosuficiente. Sí, porque entonces de alguna u otra forma va a comenzar a evitar ciertas cosas, y una vez que llegue a la vida adulta va a tener problemas para expresar sus propias emociones. No solo para eso, se va a somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a afectar la salud física. Y entonces son personas que con el apego evitativo comienzan a cerrarse a cosas. Cuando empiezas a somatizar, es decir, comienzas a tener ciertas enfermedades físicas cuando no has resuelto cuestiones psicológicas que vienen desde la infancia. ¿Cuáles físicas? Lo que tiene que ver con el reflujo, la gastritis, colitis nerviosa, situaciones inclusive más graves como distintos tipos de cáncer, psoriasis, alopecia. Inclusive cuestiones compulsivas. Así es. Como beber en exceso, comer en exceso. Todo eso tiene que ver, me imagino. Efectivamente. Y en las relaciones íntimas, en las relaciones de pareja, es en donde suelen encontrarse mayores problemas, porque aquí están los tóxicos. Aquí están los tóxicos y las tóxicas. Los posesivos. Es igual, pues yo me valgo por mí mismo. Me da igual que si me hablas o no. Sí, yo no le voy a hablar. Eso. Total, mujeres hay bastantes. Pero... O al revés, las mujeres también. Ahorita me consigo otro. Total. Y es un buen ejemplo. Relaciones tóxicas. Bueno, y por último, pues vamos a tener lo que es el desorganizado. Es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. En estos hay personas que lo traducen como un carácter total de apego, ¿sí? Una carencia total de apego. Es decir, en un principio demasiado apego, demasiada cercanía, y en otro todo lo contrario, ¿sí? Pareciera que no estoy relacionada o relacionado con nadie, pareciera que todo lo estoy evitando porque no quiero que me lastimen, ¿sí? Vaya, ese también es otro mecanismo de supervivencia, pero enfocado a lo negativo. Sí, o sea, ya tienes el apoyo afectivo, que es el del afecto, el que todo te trata bien, y el desorganizado es todo lo contrario.
Son casos, por ejemplo, se dan cuando hay abandono temprano, cuya consecuencia en el niño podría ser la pérdida de la confianza de su cuidador. Y es aquí, en este apego desorganizado, cuando pasas de un extremo a otro. Primero, mi papá está conmigo, mi mamá está conmigo, después mi papá se va a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces ya no quiero saber nada de él. Muy importante lo que se menciona. En esta etapa de la adultez es importante detectar qué fue lo que falló, en dónde está el origen, en dónde está la etiología de mis padecimientos actuales. Así es. Por eso es muy importante ir a terapia. A veces se menosprecia, o también es parte de la poca cultura de la prevención que se tiene. Pero es muy importante ir a terapia, identificar en dónde estuvo ese error, en dónde estuvo el error en la Matrix, en dónde estuvo el problema. Ajá, ¿qué me falló? ¿Qué faltó ahí? O sea, porque esto que estamos mencionando aquí, el apego evitativo, el apego desorganizado, te genera que tú mismo no quieras reconocer esos problemas o esas situaciones que no se satisfacieron correctamente en la infancia. Así es. Sí, y sobre todo que ya siendo adultos nos generan muchos problemas, no únicamente con la pareja, no únicamente con los hijos, porque fíjense, de alguna u otra forma también vamos transmitiendo estas inseguridades, vamos transmitiendo generación tras generación todos estos procesos que no han sido cerrados, no han sido concluidos de manera efectiva y afectiva, ¿sí? Y entonces de alguna u otra forma estamos sembrando en otros nuestras necesidades. Transmitimos esas cosas negativas con el simple hecho de decir, a mí de chiquito no me dieron esto, no me dieron lo otro. ¿Y qué estás haciendo ahí? Transmitiendo ese mismo problema que te generaron a ti. O como yo no lo tuve, ahora que lo tengo. Ahora te lo doy a manos llenas. Exactamente, o sea, que tenga lo que yo no tuve. Sí, ahí viene otra parte. Eso es un evitativo. Eso es efectivamente. Sí. Bueno, ahora, ¿qué efectos el apego desorganizado, qué efectos tiene en la vida de un adulto? Lo vamos a poder catalogar al adulto con un apego desorganizado no resuelto cuando veamos a personas con alta carga de frustración, ¿sí? Cuando veamos a personas llenas de ira, que de repente hasta su facción todo el tiempo van con la frente, con el ceño fruncido, personas que decimos no puedes decirles algo porque luego explotan, porque son demasiado agresivas con las otras personas. Entonces esta carga de frustración se refleja en personas que dicen, yo nunca pude hacer eso, yo nunca tuve eso, y eso me frustra, y como me frustra a mí y veo que el otro sí puede, porque aquel sí y yo no. Y entonces tenemos a estas personas que de alguna u otra forma no están contentas con su vida, no están contentas con su logro, no están contentas con sus logros, a pesar de muchas veces tener más logros en comparación. Es lo que la sociedad cataloga como una persona amargada. Así es. Pero dime, vamos a darle un poco de esperanza al mundo. Poca. Porque, oye, todo esto suena muy desalentador. Sí. Ya me estoy deprimiendo, me está dando ansiedad. No te preocupes. ¿Qué está pasando? Ahora tenemos la dirección de un consultorio psicológico muy bueno para eso. Miren, hay esperanza, sí la hay. Aunque el árbol se vaya torciendo, hay formas de destorcerlo. Así es. Y no es, bueno, en términos agrícolas, injertos, reubicación de ramas, podas, podemos quitar esa rama torcida. Sí, definitivamente. ¿A qué me refiero con esto?
podemos mejorar, podemos cambiar ese panorama, podemos dejar de tener ese apego evitativo, ese apego desorganizado, ese apego negativo, ambivalente. Sí, mira, recordemos algo. Muchas veces, y muchas de las cosas en la conducta humana se pueden modificar. Muchas. El apego, pero por supuesto que se puede mejorar, ¿sí? Ya que el comportamiento de algún individuo se va mediando por la conducta del otro. Es decir, nosotros como personas seguimos modelos, ¿sí? Nosotros como personas tenemos esa capacidad de adaptarnos a modelar lo que queremos del otro, ¿sí? Es aspiracional, ¿no? Así es. Ahora, aquí identificamos algo muy, muy importante. Debemos alejarnos de personas tóxicas. Sí. O ayudarlos. Ser mejores personas para que esas personas tóxicas tomen nuestro modelo como un modelo positivo de aprendizaje. Recordemos, todo el tiempo estamos aprendiendo, y nuestra conducta es moldeable. Perfecto. Nuestra conducta es moldeable. Ahora, el apego, ¿cómo lo vas a moldear? Así como en la educación con nuestros padres o con quienes hayan sido nuestros cuidadores, vamos a tomar lo mejor de ellos y lo vamos a hacer propio. Ahora, se me acaba de venir a la mente esta premisa. Una relación tóxica, generada por el apego evitativo. Ambas personas son tóxicas. ¿Cómo pueden solucionarlo? Las relaciones tóxicas sí se pueden cambiar, sí se pueden mejorar, pero solamente si las dos partes están de acuerdo. Si una de las partes es la que quiere mejorar, avanzar y le echa ganas y lo logra, y la otra no tiene futuro esa relación. No. Para que funcione, ambas partes deben de estar de acuerdo, ambas partes deben de reconocer errores, deben de acudir a terapia y mejorar, y sí se puede lograr. Ahora, o son los dos o ninguno o uno. Sí, es verdad. O son los dos o uno. ¿Por qué razón? Porque, como lo mencionábamos hace un momento, si en una relación das más de lo que recibes, te cansas. ¿Sí? Y si en esa relación tú sabes que puedes recibir lo mismo que estás dando y no lo estás recibiendo ahí, muévete, ¿sí? O sea, busca lo que consideres necesario para estar bien, sin afectar. No se esperen a tener un hijo, no se esperen a tener dos, no se esperen a que entren las infidelidades. No entren a falsas esperanzas. Exacto. Sí, o sea, porque también es que cuando esté conmigo va a cambiar. No va a cambiar, esto es así. Se va a poner peor. Sí, exactamente. A medida de que vayan avanzando las cosas pueden empeorar. Sí, las personas no cambian porque quieran a alguien más, sino que cambian porque se quieren a ellos mismos. Ahora, siguiente punto para mejorar y destorcer el árbol o quitar esa rama torcida. Identificar el medio ambiente. Estos aspectos tienen mucho que ver con el medio ambiente en el que se desarrolla el ser humano. Claro, sí. Si tenemos un ambiente donde hay de por sí pobreza, donde hay violencia, no solamente en la familia, sino en el país, no nada más en México, sino en muchos otros lugares, hay violencia en la colonia en la que vives, en el barrio en el que vives, en la casa. O sea, el medio ambiente en el que se desarrollan estas personas influye mucho en que se generen este tipo de apegos. Identificar es muy importante para poder avanzar. No te arraigues a un lugar si ese lugar es malo, es inseguro, puede favorecer todo este tipo de conductas. Así es, recordemos algo, y yo creo que esto entraría muy bien como para ya concluir o comenzar a cerrar el tema. Una persona con un estilo de apego inseguro durante la infancia puede aprender de la conducta
o de las conductas de apego seguro que le proporcione su pareja, que le proporcione el espacio en el que trabaja, sus relaciones personales o alguna otra persona que sea simbólica o que represente algo positivo para estos. Es decir, todos podemos aprender, reaprender, ¿sí?, cosas que nos ayuden a construirnos mejor como personas. Es correcto, mi estimado. Es importante identificar dónde se empezó a torcer el árbol. Es importante identificar aquellas situaciones de nuestra infancia que nos han influido directamente en nuestra personalidad. Es importante reforzar los lazos de manera positiva entre familiares, entre nuestras personas cercanas, entre nuestro grupo de trabajo, entre pues la pareja especialmente. Es un punto importante. Así es. Pudiste tener un inicio, una infancia mala, se pudo generar situaciones de apego negativas, pero en un futuro tú tienes la oportunidad de formar algo bien. Así es. De formar una familia en la que esto ya no pase. Ahora, algo que sí me gustaría comentar para las personas que tienen hijos, que están formando hijos, una premisa que para mí sí es muy simbólica. Sé el padre o la madre que te hubiera gustado tener. Eso es lo mejor que puedes hacer para ayudar a las nuevas generaciones a construirse de una mejor forma. Ahora, también si tú tienes un apego sano, tuviste un apego sano en la infancia, cuida ese apego. Porque así como podemos destorcer el árbol, como podemos mejorar, por eso menciono tanto esta analogía del árbol, porque podemos estar muy dañados, pero igual puedes decir, ay, estoy bien torcido, estoy muy fregado, pero lo podemos mejorar, lo podemos destorcer. Lamentablemente, también puede pasar lo contrario. Sí. Un árbol que iba derecho, por el medio ambiente, por las personas que lo rodean, puede comenzarse a torcer. ¿A qué me refiero? Puede comenzar a tener conductas desagradables, conductas poco positivas, puede descomponerse. Sí. Y comienzas a hacer cambios que no son muy positivos. Sí. Situaciones en las que, por ejemplo, era un matrimonio perfecto, una familia ideal, el niño crecía con la seguridad afectiva y necesidades básicas y económicas cubiertas, pero pasa algún evento catastrófico. Así es. Un divorcio, una infidelidad, La muerte de algún familiar, un abuso sexual. Cualquier situación que genere un conflicto grave en la vida de esta persona puede comenzar a generar alguno de estos apegos negativos. Así es. Es por eso que todos los días, todo el tiempo, debemos estar en constante construcción. Es correcto. Vamos a construirnos un mejor futuro siendo mejores personas. Así es. Pues bueno, mi estimado, ya estamos finalizando el día de hoy. Les pedimos a todos ustedes que nos dejen ahí un comentario, que nos hagan alguna pregunta que se les pueda ocurrir. El día de hoy hablamos del apego, más adelante se vienen temas más interesantes, más polémicos tal vez. No se nos ha olvidado, vamos a hacer y vamos a grabar Deshojando Margaritas. ¿No es así, mi estimado? Así es, vamos a tenerles por ahí una sorpresa para abordar este tema, sí, que tiene mucho que ver con el concepto de la feminidad. Es un tema muy importante que no pudimos dejar a la ligera. Así es. Ya verán ustedes, les tenemos una sorpresa porque se va a salir de lo cotidiano. Apenas va a ser el tercero, sí. Pero ya tenemos ahí el cariño de unas cuantas personas y queremos hacer algo diferente esta vez. Así es. Es un tema muy importante, vamos a hablar de la feminidad, tiene que ver con la mujer y no se puede dejar a la ligera.
Así es que, pues los esperamos, los invitamos para continuar al pendiente de los temas que vamos a estar publicando. Los invitamos a que sean nuestros seguidores, le den like a la página que tenemos por ahí de Facebook. Sí, ya posteriormente vamos a hacer una fanpage en la cual puedan ustedes tener acceso a toda la información. Para convivir con ustedes, para que podamos estar más cerca de nuestro público, esperen pronto la fanpage de Facebook. Mientras tanto, nos pueden seguir escuchando en Spotify y en YouTube. Así es. Sí. Ahí los esperamos entonces. Muchas gracias por su atención y pues vamos a estar en unos días más. Nos estaremos escuchando y viendo pronto. Cuídense mucho. Bye.